Los arroyos, las montañas, los montes, las colinas son testigos de que unos hombres le hablaron a Dios nuestro Señor con el santo nombre de ¡Viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe! Conoce cómo surgió la cristiada y la vida de los cristeros durante el movimiento de lucha por defender los derechos de amar a Dios. La sangre de los mártires es semilla. Hoy nosotros debemos sentirnos orgullosos por todas aquellas personas que ofrendaron su vida, su amor por la iglesia que hoy tenemos. Por ello, te invito a que reflexiones este episodio de nuestra historia que como mexicano, como católico, todos debemos saber y conocer. Bienvenidos, porque la sangre de los mártires es semilla. Comenzamos. El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano. ¿Qué tal? Muy buen día. Gracias por estar con nosotros en un programa más de la sangre de los mártires es semilla. Un programa a cargo del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey, su servidora, miembro activo de este movimiento desde hace algunos años aquí en la Arquidiócesis de Tijuana, Lulú Calzada. Les saluda y también pues les invita a que estén presentes en todo este programa, en toda esta hora, porque hablaremos de algo muy interesante, de algo que nos llena no solamente nuestra alma, sino que también nos capacita mucho para nuestra relación con Dios y también nuestro servicio a los demás, y esto pues a través de los dones del Espíritu Santo. Este programa, La Sangre de los Mártires es Semilla, tiene la intención de despertar a todas las personas, a todos los jóvenes y a toda persona de buena voluntad a que se sume verdaderamente a la causa de Cristo, como se sumaron muchos de nuestros paisanos, muchos de nuestros compatriotas en aquella persecución religiosa entre 1926 y 1929, donde la iglesia en México se convirtió en una iglesia de mártires, no solamente el martirio propiamente vivido en estos tiempos, sino que sabemos que nuestra iglesia desde sus inicios ha sido mártir, pero propiamente en esta época, en estas fechas de persecución, encabezadas por Plutarco Elías Calles, la Iglesia Católica ganó muchos santos para sus iglesias, para esta fe que nosotros profesamos, y que la ganó a pulso de gran valor y derramamiento de mucha sangre, por supuesto. El Papa Francisco hace aproximadamente un año, el Papa Francisco dijo: hoy hay más mártires que en los primeros tiempos, refiriéndose por supuesto al martirio contemporáneo, lo que están sufriendo nuestros hermanos en Medio Oriente, lo que han sufrido, y también las duras persecuciones que ellos también están pues batallando y están viviendo tan cruelmente. El Vaticano también pues ha denunciado la persecución de cientos de miles de cristianos y también de leyes incluso discriminatorias en Europa, que a estas también les podemos decir que son un atentado contra la fe. No son necesarias declaraciones institucionales, solamente con las palabras que el Santo Padre ha dicho, cabeza de la Iglesia Católica, cabeza visible, pues nos bastará, nos debería de bastar. Francisco ha recordado incesantemente el calvario que han padecido cientos de miles de cristianos perseguidos en todo el mundo. Incluso el Santo Padre hizo una declaración y él dice: yo lloré cuando vi en los medios de comunicación estas noticias de cristianos que estaban siendo crucificados. Sencillas pero muy elocuentes las palabras, y sin embargo que causan un profundo dolor no solamente al corazón del Papa, sino también al corazón de la Iglesia. Estas fueron las palabras del pontífice en la homilía del día 2 de mayo del año 2014. Esto lo dijo en la Casa Santa Marta, donde en las noticias que también con toda crueldad presentaban estos hermanos nuestros crucificados de Siria, y el Papa sufre cuando sabe que algunos países, por el solo hecho de pronunciar el Evangelio, ya son reos de muerte o son llevados a la cárcel. No se puede llevar una cruz porque entonces tendrías que pagar una multa, y esto por supuesto que ya es persecución terrible. Pues bueno, vamos a referirnos un poco a esta situación de los mártires, pero también entendiendo que estos mártires han vivido en toda su plenitud también pues los dones del Espíritu Santo que les fueron recibidos
en el momento uno, por ejemplo, en el bautismo, que es una gracia que nos santifica y que nos hace ser contados entre los hijos de Dios. Otro momento también importante es la confirmación, sacramentos que se vivían en aquel tiempo de persecución religiosa de manera clandestina, pero que finalmente ellos entendían el sentido real de el recibimiento de este sacramento, y con este sacramento los dones del Espíritu Santo. Son 7 los dones, el Catecismo de la Iglesia nos lo dice. En el numeral 1831 dice que los dones del Espíritu Santo son 7: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Y estos pertenecen en plenitud a Cristo, que es el Hijo de David. Esto lo encontramos en Isaías, en el capítulo 11, versículos del 1 al 2, y completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben. Hacen a los fieles más dóciles para obedecer con prontitud las inspiraciones divinas. Por lo tanto, no tenemos duda de que estos mártires de Cristo Rey tuvieron en ellos y vivieron en ellos los dones del Espíritu Santo, porque bajo esta fidelidad de estos dones, de este recibimiento del Espíritu en ellos, pues supieron obedecer con prontitud la inspiración divina de defender a su Madre Iglesia, por supuesto, no solamente por ellos, sino por todos nosotros y por las generaciones futuras que somos precisamente nosotros. Vamos a desglosar uno a uno los dones del Espíritu Santo. Les invito a que veamos en primer lugar esta cápsula y que veamos y escuchemos, para aquellos que solamente nos siguen en radio, la sabiduría, el don de la sabiduría. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. El Espíritu Santo es la persona don, es decir, quien se nos da como amor, aquel a quien Dios da para que los cristianos seamos entrenados en nuestra lucha contra el mundo, contra el pecado, contra la carne, contra todo lo que queramos. Es verdaderamente quien crea y forma en nosotros la vida espiritual. Y esta vida espiritual se manifiesta de diferentes formas. La primera es por medio del don de la sabiduría. ¿Qué significa la sabiduría? Sería equivocado pensar que la sabiduría pues es el don que nos da Dios para que hagamos bien un examen, o para que demos bien la clase de catequesis, o para que hagamos una bonita homilía. El don de la sabiduría no es eso. Sabiduría viene de sapere, de gustar, saber gustar a Dios en todas las cosas que hacemos. Cuando uno sabe gustar, así como uno gusta los alimentos y le sabe salado, le sabe dulce o lo que sea, pues el don del Espíritu nos enseña en el sufrimiento, en la alegría, en las pruebas, saber gustar de Dios, saborear el aroma de Dios en nuestra vida. Quien tiene el don de la sabiduría, o más bien quien ha recibido el Espíritu y se manifiesta como sabiduría, significa que es capaz de que sus ideas, sus afectos, sus decisiones estén impregnadas del sabor que ha dado Dios a su vida. Y así, pues nosotros seremos más cristianos que se dejan mover por el Espíritu Santo. Pidamos al Señor que el don por excelencia, que es el Espíritu Santo, se manifieste en nosotros como ese saber gustar de Dios, para que en todo lo que hacemos, lo único que mueva nuestra vida sea cada vez más tener a Dios en nuestro corazón. El Espíritu de Dios está. Bueno, esa es la explicación del don de la sabiduría, que es el gusto para lo espiritual, la capacidad de juzgar según la medida de Dios. Es un conocimiento impregnado por la caridad. Esta es la familiaridad que nos permite pues probar las cosas divinas. Ya lo habría dicho Santo Tomás, la sabiduría es un cierto sabor de Dios. Esas según las palabras de Santo Tomás. Vamos a conocer el siguiente don del Espíritu Santo, que es la inteligencia. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. El Espíritu Santo hemos dicho que es el don por excelencia de Jesús y del Padre para nosotros. Y el haberlo recibido en nuestro corazón se manifiesta de 7 maneras diferentes. Ya hemos hablado de la sabiduría.
Ahora vamos a hablar del don de la inteligencia. La inteligencia no es de que yo, pues, por mis estudios llego a ser una persona muy inteligente. Tenemos que tener claro que los dones que da el Espíritu Santo son completamente diferentes a los que nosotros podemos lograr con nuestro esfuerzo. El don de la inteligencia es la manifestación de que hemos recibido el Espíritu. ¿Y cómo se manifiesta? Tenemos una nueva mentalidad según Cristo para poder desenvolvernos en el mundo con los criterios de Cristo. Muchos sabemos que hoy en el mundo hay muchísima confusión, que no sabemos cuáles son las ideas que tenemos que acoger, que no sabemos cuáles son los criterios que deben de guiar nuestro actuar. El don de la inteligencia nos leer los acontecimientos, las ideas, los criterios con la mirada de Dios. Inteligencia significa intus legere, leer adentro de las cosas y aprender a juzgar los acontecimientos y las ideas no con una mirada superficial, sino con la mentalidad de Cristo y además desde Dios, con la mirada de Dios. Y así muchas cosas que al principio pues nos parecen sin sentido, o a lo mejor cosas que nosotros apreciamos mucho, con este don de la inteligencia las vemos con la mentalidad de Cristo, las vemos en su realidad según Dios, y muchas de ellas pues terminamos o por rechazarlas o por acogerlas definitivamente porque están en el plan de Dios para nosotros. Si pudiéramos tener un ejemplo bíblico de lo que es recibir el don de la inteligencia, podemos poner a San Pablo. San Pablo, cuando ve la luz de Dios, queda ciego, y cuando le impone las manos, caen las escamas de sus ojos. Pues eso es el don del Espíritu Santo, que caigan las escamas de nuestros ojos y ante la confusión del mundo, saber perfectamente por dónde nos llega Dios, porque leemos todos los acontecimientos de nuestra vida, nuestras ideas, nuestros afectos, desde la mirada y desde la perspectiva de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La sangre de los mártires es semilla. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 6 de junio, en Restaurant La Escondida, en punto de las 9 de la mañana, celebrando el 25 aniversario sacerdotal del Padre Jeff. Asiste con nosotros y celebremos juntos. Además, invitado especial, Horacio Trujillo, con una predicación y oración de sanación. Cooperación 120 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Infórmate 608-3652. 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. La Capilla de Espíritu Santo de la Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación te invita a ti y a toda tu familia a celebrar sus fiestas titulares en honor del Espíritu Santo este próximo domingo 24 de mayo de las 7 de la mañana a las 11 de la noche. Celebraciones eucarísticas, música, folclor, kermés, quema de castillo, palo encebado, diversión sana para toda la familia. Te esperamos. Ven y diviértete. La Orden de los Frailes Menores de Tijuana te invita a su tradicional charreada franciscana el próximo 31 de mayo en la Colonia Guadalupe, frente a la Central Camionera. Recuerda, 31 de mayo, charreada franciscana, a partir de las 12 de mediodía. Iniciará este evento con la celebración eucarística presidida por Fray Juan Ignacio Muro. Habrá música en vivo, caballitos para monto de niños, venta de antojitos mexicanos y más. Cooperación 100 pesos. Venta de boletos todos los domingos después de cada misa o en horarios de oficina. Lo recaudado será para reparaciones del Templo de San Francisco. Ven con ambas manos, levanta el ladrillo, construye el altar. Pon sobre ella un techo.
El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La Sangre de los Mártires es Semilla está de regreso. Continuamos. Estamos de regreso en este programa La Sangre de los Mártires es Semilla. El día de hoy hemos querido dedicar este programa pues a los frutos, a los dones del Espíritu Santo que ya contábamos en el inicio de este programa, son 7. Y bueno, también hablando un poquito sobre lo que el Papa ha dicho sobre la Iglesia, que es una Iglesia que ha vivido el martirio desde sus inicios. También el Santo Padre ha alertado en varias ocasiones sobre la barbarie de discriminar, de acosar, de humillar, de maltratar e incluso hasta asesinar a cristianos por el simple hecho de ser cristianos. Así lo hizo saber, por ejemplo, el Santo Padre cuando apuntó: hoy hay más mártires que en los primeros tiempos, porque las persecuciones no terminaron en los primeros siglos del cristianismo. También el Santo Padre ha recordado a grandes hombres, no solamente de aquella parte en Europa, sino también a personas, a sacerdotes que dieron su vida por la causa de Cristo. Uno de ellos fue Monseñor Romero, allá de El Salvador, que murió justamente en el momento en el que él estaba haciendo la consagración de las especies de pan y vino para que se convirtieran en el cuerpo y la sangre de Cristo. Al momento de ser elevado el cáliz y el pan, pues Monseñor Romero recibe unas balas que le privan de la vida, y así pues da testimonio de ser un mártir de nuestro tiempo, y también pues una persona que defendió la fe a capa y espada y hasta el último momento, y que también era un deseo. Fíjense cómo Dios concede también los deseos de las personas a las que les dará esta vocación del martirio. Monseñor Romero deseaba con todo su corazón morir precisamente en estas condiciones, morir en el altar, morir haciendo o dando el servicio para el cual él se había consagrado en su sacerdocio. Bueno, pues vamos a continuar con más de los dones del Espíritu Santo. Ahora vamos a presentar el don de la ciencia, el don de consejo, que es este don que ilumina la conciencia en las opciones de la vida que diariamente se nos proponen, sugiriéndolas haciendo lo correcto. Este es el don del consejo, que conviene mucho al alma, el poder recibir lo que corresponde a ella en bien de la propia persona, de la propia alma, y en bien, por supuesto, de los demás, reconstruyendo así las conciencias, la propia y la de los otros. Vamos a ver esta cápsula sobre el don del consejo. Está aquí para consolar. El don por excelencia que nos ha hecho Jesús a todos nosotros católicos es el Espíritu Santo. Es aquel entrenador de la vida interior que nos da una orientación cierta hacia Jesús. Y ese es el don de consejo. Mucha gente puede pensar que el don de consejo pues es la capacidad de dar buenos consejos a los demás, o de que pues sí, una persona está en un problema y tú logras sacarla de ese problema y tienes el don de consejo. Pues no es eso lo que quiere decir el don de consejo. Esa manifestación del Espíritu en nosotros significa que nos da una orientación cierta en nuestra vida para caminar siempre hacia Jesús. Así el Espíritu da plenitud y perfección a nuestros sentimientos, a nuestras pasiones, a nuestras ideas. Un ejemplo para que lo entiendan mejor. Pongan en su mente y en su corazón a los discípulos de Emaús. Ellos salen de Jerusalén desanimados y además confundidos, y por medio de Jesús, que les da el Espíritu, recordemos que dice el Evangelio de Lucas, que cuando le escuchaban hablar sentía que ardía su corazón, y por medio de la Eucaristía el Señor les da una orientación cierta en sus sentimientos. Ellos ya no están desanimados, al contrario, tienen la fuerza de poder anunciar a Jesús, y ya no están tristes, están alegres. Y ellos se alejaban de Jerusalén por miedo y ahora regresan a Jerusalén para dar un gran testimonio de Dios. El don de consejo
es la forma en cómo se manifiesta el don del Espíritu en nosotros, que da una orientación cierta a nuestra vida para que no caminemos desanimados y tristes, sino para que siempre sepamos elegir el camino que mejor nos lleva hacia Jesús. El Espíritu de Dios está en este lugar. Continuamos con más en este programa La Sangre de los Mártires es Semilla. Y ahora pues es el Papa Francisco precisamente quien nos hablará del siguiente don del Espíritu Santo. Este es el don de la fortaleza, que es la fuerza sobrenatural que sostiene la virtud moral y que también pues obra en nosotros valerosamente con lo que Dios quiere de nosotros. Y nos ayuda también este don a sobrellevar las contrariedades de la vida para resistir las instigaciones de las pasiones internas y de las presiones del ambiente. La gracia que nos da el don de la fortaleza supera la timidez y también la agresividad. Pero es el Papa Francisco quien nos ayuda a entender mucho mejor este don de la fortaleza. Adelante. Queridos hermanos y hermanas, en nuestra vida frecuentemente experimentamos la fragilidad, nuestros límites y clausuras. Con el don de fortaleza, el Espíritu Santo nos ayuda a superar la debilidad para que seamos capaces de responder al amor del Señor. Hay momentos en que este don del Espíritu Santo se manifiesta de modo extraordinario, como ocurre en el caso de tantos hermanos nuestros que no han dudado en entregar su vida por fidelidad al Señor y al Evangelio. También hoy sigue habiendo muchos cristianos que en distintas partes del mundo dan testimonio de su fe con convicción y serenidad aún a costa de la vida. Esto solo es posible por la acción del Espíritu Santo que infunde fortaleza y confianza. Sin embargo, no debemos pensar que este don es solo para las circunstancias extraordinarias. También en nuestra vida de cada día, el Espíritu Santo nos hace sentir la cercanía del Señor, nos sostiene y fortalece en las fatigas y pruebas de la vida, para que no nos dejemos llevar de la tentación del desaliento y busquemos la santidad en nuestra vida ordinaria. Pero para que todo esto sea realidad, es necesario que al don de fortaleza se una la humildad de corazón. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos venidos de España. Bueno, este don de México. La fortaleza dirigió el Santo Padre Francisco en la Plaza de San Pedro en una de las tantas audiencias generales que él acostumbra los días miércoles. Hablando sobre este don de la fortaleza, también el Papa hoy Santo Juan Pablo II decía que cuando experimentamos como Jesús en Getsemaní la debilidad de la carne, es decir, de la naturaleza humana sometida a las enfermedades físicas y psíquicas, tenemos que invocar al Espíritu Santo, el don de la fortaleza, para permanecer firmes y fieles y también decididos en el camino del bien. Entonces podremos repetir como San Pablo lo dijo: me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias sufridas por Cristo, pues cuando estoy débil, entonces es cuando soy más fuerte. Esto tomado de la Santa Escritura, de la Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 10. También decía el Papa Juan Pablo II, hoy santo: son muchos los seguidores de Cristo, pastores y fieles, sacerdotes, religiosos y laicos, comprometidos en todo campo del apostolado y de la vida social, que en todos los tiempos y también en nuestro tiempo han conocido y conocen el martirio del cuerpo y del alma en íntima unión con la Mater Dolorosa junto a la cruz. Ellos han superado todo esto gracias al don del Espíritu Santo que le llamamos fortaleza. Pidamos pues a María que a la hora que podamos saludarla, a la Regina Cheli,
nos obtenga ella el don de la fortaleza en todas las vicisitudes de la vida y también, por supuesto, a la hora de la muerte. La fortaleza, pues, es uno de los grandes dones del Espíritu Santo que nosotros habremos de pedir en aquellos momentos en los que, pues, sintamos esta debilidad. No solamente la debilidad física, sino también una debilidad que nos lleva a la tentación, al pecado contra la buena moral. Esos son los momentos en los que debemos acudir e implorar este don del Espíritu Santo, la fortaleza, porque ella es una de las 4 también virtudes cardinales sobre las que se apoya a todo el edificio de la vida moral. La fortaleza, la virtud de la fortaleza. La fortaleza es la virtud de quien no se aviene a componendas en el cumplimiento del propio deber, sino que hace a pesar de sí mismo todo lo que debe hacer. Hay que dominar, pues, hay que dominar nuestras pasiones, hay que vivir correctamente y moralmente bien para que este don del Espíritu Santo se refleje en nuestras vidas. Vamos a hacer una pausa, quédense con nosotros. Tenemos todavía unos dones más que compartir, nos hacen falta compartir con ustedes 3 más, y estos los haremos en los siguientes bloques de este programa, La Sangre de los Mártires es Semilla. Quédense con nosotros, regresamos después de la pausa. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe. Designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La Sangre de los Mártires es Semilla. Club Campestre Jacume te ofrece lotes de 1000 metros cuadrados al noreste del municipio de Tecate. Excelente ubicación, cerca de El Hongo, terrenos planos, una oportunidad única, colindan con Estados Unidos. Acceso pavimentado a 11 kilómetros de la carretera Tecate-Mexicali. Cómodos planes de pago. En pago al contado, recibe una bonificación. ¿Te interesa? Te llevamos a verlos. Anímate. Para la familia, un estupendo lugar de descanso. Menciona que lo escuchaste en Koinonia Radio. Informes al teléfono 664-155-8918 con Juan Melendres. Club Campestre Jacume. La Capilla de Espíritu Santo de la Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación te invita a ti y a toda tu familia a celebrar sus fiestas titulares en honor del Espíritu Santo este próximo domingo 24 de mayo de las 7 de la mañana a las 11 de la noche. Celebraciones eucarísticas, música, folclor, kermés, quema de castillo, palo encebado, diversión sana para toda la familia. Te esperamos. Ven y diviértete. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La Sangre de los Mártires es Semilla está de regreso. Continuamos. Ya estamos de regreso en este tercer bloque del programa La Sangre de los Mártires es Semilla. Gracias por continuar con nosotros y también por estar muy pendientes de la programación de Koinonia Radio, recordándoles que estamos pues esperando también su colaboración. Su colaboración siempre es importante. Usted puede hacerlo pues asistiendo a los eventos que promueve Koinonia Radio para el sostenimiento de los diferentes pagos que tiene que hacer, no solamente en el tiempo aire, que es lo que nos cuesta salir a través de la radio para nuestra localidad, para toda la arquidiócesis de Tijuana, sino también que se generan
gastos internos, el mantenimiento de equipo, la luz, el agua, el teléfono, etcétera, su cooperación siempre es bienvenida y su oración siempre confortará mucho el ánimo y la fuerza de los colaboradores de Koinonia Radio para que podamos seguir adelante, de manera que nos confiamos tanto en sus oraciones como también nos confiamos en su caridad, que usted tendrá la posibilidad de apoyarnos y de ser generosos con nosotros, con esta estación de radio que tanto ha dado y que estamos convencidos puede dar mucho más si se sostiene al aire. Muchas gracias por colaborar con nosotros. Bueno, continuando con los frutos y los dones del Espíritu Santo, los dones principalmente que hemos hecho cuenta son 7. Vamos a continuar con uno más de ellos, que es el don de la ciencia. Esto es el don que nos da a conocer el verdadero valor de las criaturas en su relación con el Creador, principalmente la criatura más hermosa y la que ha hecho con más amor y en la que se unió la Trinidad Santa para crearla, pues es el hombre. En aquel momento en el que escuchamos decir, o en el que leemos en el libro del Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Dios mismo, Dios Padre, se refiere a alguien más, no a los ángeles, porque los ángeles finalmente también son criaturas, fueron creados por Dios. No se refiere a los árboles que había creado ya, no se refiere a los animales, sino que se refiere a alguien semejante a él, a alguien igualmente divino. Y esta comunidad pues es la primera comunidad existente y es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, la ciencia es el don que nos permite ver el valor de toda la creación con su Creador. Y en esa creación los primeros somos los hombres, somos nosotros. Vamos a conocer este don de la ciencia. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para Otra manifestación del Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones es el don de ciencia, que no es el don que tienen los científicos para hacer ciencia, sino que es el don que nos hace humildes. ¿Y por qué nos hace humildes? Porque nos da el verdadero conocimiento de nosotros mismos, de los demás y del mundo, nos llena del amor y nos muestra también, al conocernos a nosotros y a los demás, quién es el más necesitado del amor. Es por eso que el Espíritu se manifiesta en nosotros como don de ciencia, porque las cosas más importantes de esta vida no son las que se ven, son las invisibles, son las cosas que a lo mejor no se pueden ver con los ojos del cuerpo, pero que se pueden ver bastante bien con el corazón y con el alma. Es por eso que el don de ciencia, como les decía al principio, nos pone en camino del amor, porque nos permite conocernos a nosotros mismos, conocer a los demás, para poder amarles mejor. Y a nosotros nos conoce, más bien nos da el conocimiento de nosotros mismos para hacernos humildes y ponernos a disposición de Dios. Los dones del Espíritu Santo, más que pedirlos, tenemos que permitir que el Espíritu los infunda en nuestro corazón. Yo no tengo que añadir cosas al Espíritu, sino abrir el corazón para que Él haga de mí lo que quiera. ¿Quieren pedir los dones del Espíritu Santo? Abran su corazón, digan, ven Espíritu Santo, y déjense llevar a donde Él les lleve. El Espíritu de Dios está en este lugar. Y bueno, hemos escuchado una explicación sobre este don de la ciencia, que más que ser nosotros meramente científicos y dar aportes a la ciencia, es más bien tener la docilidad de nosotros conocer a través de la creación
a nuestro Creador. Ese es verdaderamente el don de la ciencia. Sabemos que el hombre contemporáneo, precisamente en virtud del desarrollo de la ciencia, pues está expuesto particularmente a la tentación de dar una interpretación naturalista del mundo ante la multiforme riqueza de las cosas, de su complejidad, variedad y belleza. Y pues con esto corre el riesgo de absolutizar y casi de divinizar todas las cosas a un grado supremo. Por ejemplo, aquellos que practican algunas cosas de New Age llegan a divinizar la propia naturaleza, y la naturaleza pues fue creada también, no es en sí misma Dios. O estas personas que también llegan a divinizar los animales porque creen en la reencarnación, creen que en un futuro llegarán a reencarnar en estos animales. Entonces esto no están siendo dóciles al Espíritu Santo, y que les sea revelado el valor de la criatura, sí, pero porque tiene una relación con el Creador. Para resistir a estas tentaciones sutiles de divinizar todo cuanto vemos, que todo finalmente es creación, y para remediar las consecuencias nefastas a las que se puede llevar, he aquí que el Espíritu Santo socorre al hombre con el don de la ciencia. Es esta la que le ayuda a valorar correctamente las cosas en su dependencia esencial del Creador. Gracias a ella, escribió Santo Tomás, el hombre no estima las criaturas más de lo que valen, y no pone en ellas, sino en Dios, el fin de su propia vida. Esto pues lo vemos revelado y reflejado mucho, insisto, pues en estas prácticas New Age y en estas creencias de reencarnación, de yoga, de un amor exagerado hacia la naturaleza. Y hay que amarla, porque hay que amar la naturaleza, hay que amar la creación. La creación está puesta para el bien del hombre, sí hay que amarla, mas no divinizarla. Toda ella fue creación del mismo Dios que nos creó a nosotros. Vamos con uno de los dones, un don más antes de irnos a la pausa, y este es el don de la piedad. Vemos la cápsula y regresamos también para poder explicar un poco más acerca de este don del Espíritu Santo. En este lugar está aquí para otra manifestación del Espíritu, de ese Espíritu que es el don por excelencia que nos ha hecho Jesús, es el don de piedad. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿qué es este don de piedad? ¿Será el de ir a la iglesia con mucha devoción, de ponerse de rodillas y rezar el rosario, meditando y pensando en todo lo que uno está diciendo? Sí y no. Obviamente el don de piedad nos lleva a eso, pero más en la raíz, ¿qué es el don de piedad? El don de piedad nos da la capacidad de que nuestros gestos estén llenos de contenido. Nosotros, mejor que nadie, sabemos que hay muchos gestos que dicen más que 1000 palabras. Jesús nos puso un ejemplo en el Evangelio. Él habló de una viuda que echó en el cepillo de la iglesia donde se ponen las limosnas lo único que tenía, y ella había dado mucho más que todos los demás que daban de lo que les sobraba. Un gesto que estaba lleno de contenido, del amor de Dios. Y quisiera poner otro ejemplo que es todavía más actual. Una vez estaban entrevistando a las viudas y a los familiares de unos soldados que murieron en la guerra de Irak, y la mayoría de ellos expresaba únicamente con sentimientos de violencia, de venganza, de falta de perdón. Y llegaron hasta una mujer joven que salió con sus 2 hijos de su casa, y cuando le preguntaron, ¿cómo se siente usted? ¿Qué es lo que pide? Seguramente pedirá justicia, venganza ante estas personas que han matado a su esposo. Esa mujer salió con un libro en la mano, exactamente el que traigo yo, que era la Santa Biblia, la Sagrada Escritura. Y ella con lágrimas en los ojos leyó, diciendo, ¿han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo? Pues yo les digo, amen a sus enemigos y rueguen por los que les persiguen. Ella, con un gesto lleno de contenido, logró que se realizara algo que muchos consideran imposible: perdonar a los que más daño nos han hecho. Ese es el don de piedad, el que nos da la capacidad de que cada uno de nuestros gestos estén llenos. ¿Llenos de qué? Llenos de Dios. El Espíritu de Dios
Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve. Y vamos a hacer una pausa, quédense con nosotros. Esto es el programa La Sangre de los Mártires es Semilla. El día de hoy estamos compartiendo con ustedes los dones del Espíritu Santo, estos dones que nos ayudan a vivir mejor nuestra fe y a relacionarnos mucho mejor con Dios y también con Dios en los demás. Vamos a hacer una pausa, quédense con nosotros. Esto es Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. En este programa, La Sangre de los Mártires es Semilla. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe. Designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La Sangre de los Mártires es Semilla. Desayuno Proayuda a Koinonía Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 6 de junio, en Restaurant La Escondida, en punto de las 9 de la mañana, celebrando el 25 aniversario sacerdotal del Padre Jeff. Asiste con nosotros y celebremos juntos. Además, invitado especial, Horacio Trujillo, con una predicación y oración de sanación. Cooperación 120 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonía Radio. Infórmate 608-3652. 608-3652. Koinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonía presenta recetas para una vida mejor. Vejez. También evita los estragos de la vejez cuando se toma regularmente. Mezcle 4 cucharadas de miel, 1 cucharada de canela y 3 tazas de agua. Hierva para hacer un té con estos ingredientes y beba 1/4 de taza 3 o 4 veces al día. Mantiene la piel fresca y suave y arresta los síntomas de la vejez. También beber este té alarga la vida y hasta una persona de 100 años podrá funcionar como alguien mucho más joven. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonía presentó recetas para una vida mejor. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonía Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La Sangre de los Mártires es Semilla está de regreso. Continuamos. Este es el último bloque del programa La Sangre de los Mártires es Semilla. Agradecemos mucho el tiempo que nos han estado acompañando y también el tiempo que acompañan y promueven a Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Recuerden que ustedes son nuestros promotores, son ustedes los que a través de su recomendación van a hacer que más personas nos lleguen a escuchar. Si ustedes dicen, yo tengo un familiar en Guanajuato, en Michoacán, en Chihuahua, en Ciudad Juárez, no sé dónde lo tengan, en Sonora, en Sinaloa, y quieren que ellos también vivan la experiencia de escuchar Koinonía Radio y de que se alimenten de toda la información y de la formación que tenemos en este programa, pues ustedes pueden hacerlo. Miren, llámenle a su familiar y díganle, oye, pues puedes ponerle en www.tjcatólico.com y ahí van a ustedes a poder ver esta programación de Koinonía Radio, que sabemos que es programación católica. Estamos en Tijuana, pero estamos para servirles en todas partes del mundo. Promuévanos, no solamente aquí, sino que también más allá de nuestras fronteras.
y nosotros con todo gusto también, si ustedes nos llaman, quiero mandarle un saludo a mi hermano que está en Sinaloa y que los está escuchando, pues nosotros hacemos el saludo con mucho gusto, o alguna petición o alguna labor que ustedes quieran que les apoyemos, también estamos para servirles. Vamos a continuar en este programa de la sangre de los mártires es semilla. Estamos hablando sobre los dones del Espíritu Santo. Escuchábamos antes de irnos a la pausa anterior el don de la piedad, y según las palabras de San Juan Pablo II, el don de la piedad además extingue en el corazón, decía San Juan Pablo II, aquellos focos de tensión y de división como son la amargura, la cólera, la impaciencia, y lo alimenta con sentimientos de comprensión, de tolerancia, de perdón. Dicho don está, por tanto, en la raíz de aquella nueva comunidad humana que se fundamenta en la civilización del amor. De aquí que San Juan Pablo II escribiera mucho acerca de este término, la civilización del amor, poniendo como fuente de esta civilización el don de la piedad. Decía San Juan Pablo II, invoquemos el Espíritu Santo, que Él nos dé una renovada efusión de este don, confiando nuestra súplica a la intercesión de María, modelo sublime de ferviente oración y de dulzura materna. Ella, a quien la Iglesia en las letanías lauteranas saluda como el vaso de la verdadera devoción, nos enseñe a adorar a Dios en espíritu y en verdad, y también que nos enseñe la Santísima Madre a abrirnos con corazón manso y acogedor a cuantos son sus hijos y por tanto nuestros hermanos. Todo esto se lo pedimos con las palabras de Salve Regina, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgo María, oh dulce Virgen María. Y bueno, vamos a concluir antes de que se nos vaya el tiempo. Este don también, el último don del Espíritu Santo, que es el don del temor de Dios, nos lo explica el Papa Francisco también en una de sus audiencias generales de los días miércoles en la Plaza de San Pedro, ante miles de fieles que se congregan ahí en el Vaticano. Decía el Papa Francisco, es el Espíritu, es el don del Espíritu que nos da el temor de Dios, mas no el terror a Dios. Hay que saber distinguirlo. Que el Papa Francisco pues nos explique este don y regresamos ya casi para la conclusión de este programa. Adelante. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos, el temor de Dios, don del Espíritu Santo, no quiere decir tener miedo a Dios, porque sabemos que Dios es nuestro Padre, que nos ama, nos perdona siempre. Cuando el Espíritu Santo habita en nuestro corazón, nos infunde consuelo y paz, aquella actitud de la persona que deposita toda su confianza en Dios y se siente protegido como un niño con su papá. Este don del Espíritu Santo nos permite imitar al Señor en humildad y obediencia, no con una actitud resignada y pasiva, sino con valentía, con gozo. Nos hace cristianos convencidos de que no estamos sometidos al Señor por miedo, sino conquistados por su amor de Padre. Finalmente, el temor de Dios es una alarma. Cuando una persona no anda por buen camino, se instala en el mal, cuando se aparta de Dios, cuando se aprovecha de los otros, cuando vive apegado al dinero, a la vanidad, al poder o al orgullo, entonces el santo temor de Dios le llama la atención. Así no serás feliz, así terminarás mal y no te podrás llevar nada, ni de tu dinero, ni de tu vanidad, ni de tu poder, ni de tu orgullo. Que el temor de Dios nos permita comprender que un día todo terminará y que debemos dar cuentas a Dios.
Pidamos al Señor que el don del temor de Dios nos haga sentir su amor y su misericordia en nuestra vida. Muchas gracias. Y bueno, en las Sagradas Escrituras se afirma, hablando sobre este don del temor de Dios, se afirma en el Salmo 110, por ejemplo, el principio del saber es el temor de Yahvé. Pero ¿de qué temor se trata? Decía el Santo Padre, no es temor, no es terror a Dios, sino temer a Dios, el temor de Dios, que quiere decir que nosotros nos vamos a confiar en la misericordia divina. Es el temor de ofender a Dios y ser humildes, reconociendo siempre nuestra debilidad ante Él, que es todo bien, que es sumo bien, sobre todo el temor filial, que es el amor de Dios, el alma que se preocupa por no gustar de las cosas de Dios, el que yo tenga temor de ofender a Dios pecando, el temer a Dios pecando en los otros también, no ofendiendo a nada de lo divino ni a nadie, porque también el hombre es criatura de Dios, es una criatura hecha por Dios, de manera que yo al momento de ofender al otro también debo buscar tener ese temor de Dios, de la ofensa a Dios mismo, a las cosas divinas, y la ofensa también a los demás. No ciertamente se trata de un miedo de Dios que impulsa a evitar pensar o acordarse de Dios mismo como algo que me turba o como algo que me está inquietando, sino más bien el impulso de hacer las cosas correctamente, no ocultarme de la vista de Yahvé, como se escondieron, por ejemplo, entre los árboles del jardín nuestros primeros padres. Esto en el libro del Génesis lo podemos ver, que fue un sentimiento de haber sido infiel, de haber hecho lo incorrecto, y entonces le tengo temor a Dios, sino que no, más bien no cometo el pecado, no me dejo llevar por la tentación que me va a llevar evidentemente al pecado, porque temo perder mi amistad con Dios, que son dos cosas completamente diferentes. Estas pues fueron los dones del Espíritu Santo, que nosotros los vamos a tomar como actos o virtudes que nos van a disponer para el servicio a los demás y para poder también vivir una mejor relación con Dios. También, por supuesto, existen los frutos del Espíritu Santo, que según el Catecismo de la Iglesia, en el numeral 1832, los frutos, ya no los dones, los frutos del Espíritu Santo son perfecciones que forman en nosotros el Espíritu Santo como primicia de la gloria eterna. La tradición de la Iglesia enumera 12 de los frutos: la caridad, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la longanimidad, la mansedumbre, la fidelidad, la modestia, la continencia y la castidad. Esos son los frutos del Espíritu Santo, y nosotros podemos ver esta lista, si ustedes quieren pues checar en su escritura, en Gálatas capítulo 5 versículos del 22 al 23. Ahí van a poder ver ustedes los frutos del Espíritu Santo. Estos frutos pues también son los que nos ayudan a vivir en el dominio propio, en vivir de acuerdo a la ley de Dios, vivir de acuerdo a la ley divina. Cuando el Espíritu Santo da su fruto en el alma, vence todas las tendencias de la carne. Decía San Pablo: ya el hombre viejo muere, ahora solamente está el hombre nuevo. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu pues se quedará en el Espíritu. Y nosotros hemos sido nacidos del Espíritu a través del bautismo, y hemos sido confirmados en ese bautismo a través de nuestra confirmación también, de manera que cada uno de nosotros estamos obligados a dar estos frutos del Espíritu Santo, porque en nosotros ya se sembró la semilla buena, que es el Espíritu de Dios. Por lo tanto, una semilla, una vez sembrada,
pues el sembrador va a exigir su fruto. Dios exigirá el fruto que ha sembrado en nosotros y que se ha regado con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo me retiro, muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa La Sangre de los Mártires es Semilla. Hoy le dimos un giro un tanto diferente, hablando sobre los dones del Espíritu Santo. Yo soy Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio, y agradezco en los controles técnicos a Josué Cázares y a todos ustedes la preferencia a esta estación católica Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Que tengan muy buen día a todos. Gracias por habernos acompañado este día en tu programa. La Sangre de los Mártires es Semilla. Te esperamos en la siguiente emisión aquí en Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Dios les bendiga. Sí, yo muero por Cristo, que no muere jamás. ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor.